Bienvenido, bienvenida a esta clase, a esta última clase del módulo 2, donde hoy vamos a estar viendo 4 pilares muy importantes para nuestra estrategia. Estos 4 pilares convergen entre sí y son el choch, el boss, el retroceso y la entrada. Esto nos va a ayudar a nosotros a refinar nuestra estrategia y poder validar todo lo que hemos visto en la clase anterior y en las clases anteriores. Entonces, vamos a comenzar primero que nada con el concepto y vamos a entender qué es un choch. ¿Qué es el choch? El choch en el contexto del trading básicamente se refiere a change of character o cambio de carácter en español. Este término se utiliza para definir o describir, por ejemplo, un cambio en la dirección del precio de un activo financiero que indica una posible reversión en la dirección de la tendencia o en las condiciones de dicho activo. Un cambio de carácter puede manifestarse de diferentes maneras, como por ejemplo a través de un cambio en la estructura de mercado evidenciado por la ruptura de niveles claves como por ejemplo los máximos y los mínimos. Este cambio a menudo se acompaña con un aumento en el volumen de operaciones o una aparición de velas con mucho cuerpo, con cuerpos amplios. ¿Para qué nosotros buscamos esto o cuál es la finalidad de detectar un choch? La finalidad es que en un activo se identifica el momento en que una nueva tendencia está comenzando y ahí nosotros poder entrar en el mercado en el inicio de un nuevo movimiento. ¿Qué es el choch? El choch lo que nos marca es la ruptura de una estructura, ya sea alcista o bajista. Venimos en una estructura bajista, el choch es el movimiento que me rompe la estructura bajista para irse en una posible tendencia alcista. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos un choch en un gráfico real alcista. Pero obviamente esto lo vamos a ver en los gráficos para también poder reafirmarlo y que ustedes puedan tener este concepto súper claro. Ahora vamos a ver un segundo concepto muy importante que es el concepto del BOS. BOS o Break of Structure. BOS es un término utilizado en el análisis técnico del mercado financiero. Se refiere a una estrategia que implica la identificación de niveles de máximos o mínimos rotos. ¿Para qué? Para posteriormente unirnos a la tendencia vigente con el menor riesgo posible y no quedarnos fuera del impulso notable. Break se refiere a la ruptura de máximos o mínimos rotos, lo que indica un potencial movimiento alcista o bajista según hacia donde nos indique la información el activo. Los traders utilizan, por ejemplo, esta estrategia BOS para identificar oportunidades de trading basadas en la ruptura de estos niveles importantes y unirse al movimiento de las masas o de las instituciones. Recién vimos que el choch es el primer quiebre en la estructura, es el primer cambio en la estructura. Por ejemplo, tenemos una estructura bajista donde el precio nos viene haciendo bajos cada vez más bajos hacia la alza, nos rompe ese bajo más alto que nos había dejado el mercado y nos produce el primer cambio en la estructura. Luego el precio hace un retroceso y vuelve a quebrar al alza, vuelve a hacer un movimiento impulsivo al alza. Ese vendría a ser el BOS. El BOS es un cambio en la estructura de continuidad, es una ruptura de continuidad en la estructura del mercado. Pero bueno, ahora más adelante lo vamos a ver en el gráfico para que te quede súper, súper claro. El choch es el primer rompimiento, el BOS es el segundo rompimiento y después todos los rompimientos de continuidad de tendencia se llaman BOS. Ahora vamos a ver el siguiente concepto que es el concepto de entrada. Las entradas se refiere a los puntos en que los traders deciden abrir una posición en el mercado. Estos puntos de entrada suelen estar basados, por ejemplo, en el análisis técnico, análisis fundamental y pueden ser determinados por una variedad de factores, como por ejemplo los denominados anteriormente. Es importante entender algo y esto tienen que dejarlo muy pero muy presente. Luego de un quiebre en la estructura, ya sea de máximos o de mínimos, es necesario esperar un retroceso del precio para adentrarnos en el siguiente impulso con el menor riesgo posible y mayor beneficio. Acá, por ejemplo, en el gráfico vemos un ejemplo de una entrada en long basados en todo lo que hemos hablado anteriormente. Ahora en el gráfico vamos a ver los ejemplos de el BOS, el choch, el retroceso y la entrada. Primero se los voy a dibujar para que lo puedan tener bien gráfico y después vamos a verlo con las velas reales, vamos a verlo con el gráfico real. Vamos a ver, por ejemplo, en una tendencia alcista un cambio a una tendencia bajista. Tenemos que el precio nos viene haciendo máximos y mínimos mayores al anterior, hasta que el precio llega a un cierto punto y nos deja un máximo. Nos deja, por ejemplo, acá un higher high. Entonces, ¿cuándo se nos da el choch? El choch se nos va a dar cuando el precio haga un rompimiento del último alto más bajo que nos dejó el mercado.
del último alto más bajo que nos dejó el mercado. Esto es en una estructura alcista. Recuerden, tenemos, lo voy a hacer verde para que lo identifiquen con las velas verdes. El precio viene subiendo, nos deja, por ejemplo, este último máximo y tenemos este último alto más bajo. ¿Cuándo se va a producir el quiebre o el choch? El quiebre se va a producir cuando el precio haga lo que sería en ese momento un retroceso, pero sea tan fuerte que se convierte en un impulso y me rompe el último máximo que me había dejado. Y acá se produce el choch. Esto vendría a ser el choch, el cambio en la estructura de mercado. Luego, ¿cuál sería el BOS? El BOS sería el cambio, el rompimiento de continuidad. Este sería el BOS. El primero es el choch, el segundo es el BOS. Todos los otros rompimientos que siga siendo a la baja y sean de continuidad van a seguir siendo BOS. El primero es choch, todos los otros van a ser BOS. Todos los otros quiebres van a ser BOS. Recuerden, el choch es el primer cambio en la estructura, es el primer rompimiento. El BOS es el segundo rompimiento y después continúa siendo BOS. Choch, cambio en la estructura, BOS, rompimiento de continuidad. Ahora, por ejemplo, teníamos esta tendencia bajista donde el precio nos venía dejando mínimos y máximos menores al anterior. Acá tenemos que el precio nos había dejado este bajo más alto y nos había dejado en la estructura del mercado este bajo más bajo que el anterior. Entonces, ¿cómo sería un quiebre al alza? Es cuando el precio hace un impulso y me rompe este bajo más alto que me dejó el mercado. Me quiebra el último máximo de la tendencia anterior y ahí es donde nosotros vamos a tener un choch al alza. Este sería nuestro primer cambio en la estructura, de una estructura bajista a una estructura alcista. El segundo impulso sería el BOS. El segundo impulso sería el BOS. Y así sucesivamente. Todos los cambios de continuidad son los BOS. El BOS simplemente es un quiebre en la estructura de continuidad. Es como que te confirma que va a seguir con su tendencia, que va a seguir con la tendencia vigente. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a tomar nuestras operaciones? ¿Cómo vamos a tomar nuestras operativas? ¿Cómo nos vamos a posicionar, ya sea en una compra o en una venta? Primero que nada, entendimos cuáles son los choch, los BOS. El impulso es el movimiento fuerte, el retroceso es el movimiento de recuperación. Impulso, movimiento fuerte, retroceso, movimiento de recuperación. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tomar nuestras entradas? Por ejemplo, vamos a borrar esto, vamos a marcar una entrada alcista. Una vez que nosotros tengamos el rompimiento de continuidad en la estructura, ahí es cuando vamos a tomar nuestra entrada. Una vez que nosotros tengamos el rompimiento y nos confirme que está en una posible tendencia, ya sea alcista o bajista, ahí es donde vamos nosotros a tomar nuestras oportunidades. Supongamos, nos hace el primer quiebre, no siempre se va a dar la entrada en el primer quiebre, puede dar en el segundo o en el tercero, eso ténganlo en cuenta. Ejemplo, le voy a hacer un ejemplo súper gráfico. El precio nos hace este rompimiento al alza y nos deja un máximo y un mínimo. Recuerden, trazamos la herramienta de Fibonacci y marcamos en este caso nuestra posible zona de demanda, o sea, nuestra posible entrada en compra. ¿Qué estaríamos esperando nosotros? Que el precio haga un retroceso, por eso es importante el retroceso, un retroceso hasta nuestros niveles óptimos de Fibonacci, que vendrían a ser el punto 88. Para mí es el punto óptimo, también tienen los otros niveles que les dije. Entonces, ahí, una vez que llegue, nosotros nos vamos a ir con una entrada en long. Vamos a buscar mínimo un 3-1. Siempre el stop loss por debajo del último máximo. Recuerden, siempre el stop loss por debajo del último máximo. Y un take profit mínimo de un 3-1. Ahí lo vamos a dejar en un 3-1. Entonces, esa sería nuestra entrada. Ahora, vamos a suponer que el precio no llegó a nuestra zona que lo estábamos esperando. Entonces, el precio hace este pequeño retroceso, pero no llega a los niveles en los cuales nosotros lo estábamos esperando. Tranquilo, porque el precio y el mercado siempre nos van a dar nuevas oportunidades. Una vez que el precio nos rompe al alza,
Ahí es donde nosotros vamos a volver a trazar la herramienta de Fibonacci, siempre en los rompimientos, ya sea de continuidad o en el primer rompimiento. Acá vamos a trazar la herramienta de Fibonacci. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a esperar de nuevo a que el precio, a ver si llega. Si no llega, lo esperaremos en el próximo. Eso no hay problema. Recuerden, los pacientes se quedan con el dinero de los impacientes. Entonces, acá en el medio puede pasar cualquier cosa, no importa. Nosotros lo que esperamos siempre es el rompimiento. Y acá estamos hablando de, por ejemplo, al alza. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Que el precio llegue a los niveles que lo estamos esperando. Pero dijimos que íbamos a hacer un ejemplo en el cual iba a ser en el tercer impulso donde nosotros íbamos a entrar. Entonces, el precio acá nos deja un nuevo máximo y nos deja un nuevo mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos produce el rompimiento de continuidad. Cuando nos dejó este máximo y este mínimo, otra vez trazamos la herramienta de Fibonacci y ahí vamos a esperarlo. Acá. ¿Para qué le hago este ejemplo? Para que no se acostumbren que la entrada va a ser en el primero o en el segundo. Puede ser en el primero, en el segundo o en el tercero. No importa. Nosotros tenemos que ser pacientes. Entonces, acá sí, un ejemplo. Ponemos siempre, recuerden, el stop por debajo del último máximo. Obviamente que cuando ustedes vayan a operar en el broker, van a fijarse el precio que está por debajo, se van a fijar en el precio y lo van a poner en el broker en el cual ustedes vayan a operar. Después les puedo recomendar algunos que yo utilizo. Y el take profit lo vamos a dejar por encima y acá nos vamos a ir casi con un 6-1. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el precio retroceda, llegue a nuestra zona óptima y ahí sí tomamos la operación. Entonces, recuerden, no siempre va a ser a la primera. Puede ser a la primera o puede ser a la segunda o a la tercera. Por ejemplo, ahora vamos a verlo acá en esta parte bajista, que puede ser posiblemente en la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros agarramos la herramienta de Fibonacci, trazamos desde el máximo al mínimo que nos dejó el mercado y vamos a trazar nuestra zona de oferta. Y acá trazamos nuestra zona de oferta. Obviamente que todo esto que está acá a la derecha no estaría, obviamente. Esto es un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto, así no se me entreveran. Demoramos un poquito más, pero yo lo que quiero es que esto lo aprendan súper bien. Aprenden esto y la estrategia la van a tener al 100% y van a sacarle mucho, pero mucho beneficio al mercado. Esto son las bases para que ustedes puedan sacarle mucho beneficio al mercado y obviamente estén felices y contentos. Y conmigo también. Entonces, el mercado nos produce el primer rompimiento y nos produce ese choch. Nos deja este máximo y nos deja un mínimo. Ahí trazamos la herramienta de Fibonacci y ¿qué es lo que vamos a esperar? Que el mercado llegue hasta esta zona. Lo voy a borrar a esto porque el mercado no hace esa línea recta fuerte, sino que va haciendo movimientos. Por ejemplo, esto sería nuestro bajo más bajo. ¿Y qué va a hacer el mercado? Va a hacer esto. Va a ir retrocediendo, posiblemente movimientos más fuertes, más lentos y llegue a nuestra zona. ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Que el mercado respete lo que venía haciendo. Hizo este choch, entonces como hizo el choch, nos confirma básicamente que está revirtiendo la tendencia, de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Ahora, sería más óptima nuestra entrada, más segura y más precisa si nosotros vamos al BOS. ¿Es 100% efectiva? Obviamente que no, porque estos son los mercados. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando les hablo del BOS, les hablo del segundo quiebre. Entonces, acá, en este BOS, tenemos un segundo quiebre, o sea, una segunda confirmación de que la intención del mercado es vender. Entonces, obviamente que va a ser mucho mejor la oportunidad. ¿Por qué? Porque el mercado nos está confirmando que su intención es ir a la baja, es vender. Y acá sí, nosotros nos vamos a ir con nuestra operación. Obviamente que siempre esperando las confirmaciones, obviamente que llegue a nuestra zona operativa y nunca vamos a operar si no nos llega a nuestra zona. Nunca vamos a operar sin una confirmación. Esperamos que llegue a la zona y lo operamos. Si no, será en la próxima. Y ahora se los voy a mostrar en el gráfico, con un ejemplo súper gráfico. Acá vemos
Acá vemos cómo el precio nos venía haciendo mínimos y máximos mayores, mínimos y máximos mayores, hasta que el precio produce un rompimiento, hasta que el precio rompe a la baja y comenzamos con una posible tendencia bajista. Tenemos que el precio acá nos deja este máximo, nos deja este alto más alto, acá nos deja este bajo más bajo, y acá teníamos que el precio venía siendo máximos mayores, y acá tenemos un rompimiento en la estructura. Encima, el rompimiento es un rompimiento con fuerza. El mercado nos muestra una intención fuerte de irse a la baja. Entonces, acá es donde se produce el primer choch. Recuerden, cambio en la estructura. Entonces, por eso yo les mostré que no siempre va a ser a la primera que nosotros vamos a tomar la oportunidad. Vamos a tomar la oportunidad cuando el mercado nos dé la oportunidad, no cuando nosotros querramos. Nos da la oportunidad, estamos preparados para ahí sí entrar en la operación. Entonces, supongamos que marcamos esta zona, no llegó a donde nosotros lo estábamos esperando, el mercado hace este bajo más bajo, hace un pequeño retroceso y nos deja este bajo más alto. Y cuando se confirma que es un bajo más alto, cuando el precio vuelve a romper a la baja. Y este bajo más bajo se transforma en un boss. Entonces, una vez que tengo el boss, marco de vuelta los máximos, marco el bajo más bajo y acá voy a trazar la herramienta de Fibonacci. Y voy a buscar el precio en los niveles institucionales de Fibo. Y ahora vamos a ver qué es lo que el precio hace. Nos iríamos en una venta, recuerden el stop loss, siempre por encima del último máximo que dejó, y podemos irnos, ya que nos viene confirmando la tendencia, hasta que nuestro take profit vaya mínimo por debajo del último máximo que me dejó. Entonces, el stop loss por encima del máximo, en este caso el alto más bajo, y el stop loss por debajo del otro máximo, del bajo más bajo. Y vamos a ver, ¿por qué voy por todo este beneficio? Porque el mercado me viene confirmando que está con una intención de ir a la baja. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo el mercado. Llega a nuestra zona y se desploma el precio. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Llegó a nuestra zona, tomó la liquidez que había acá adentro y nuevamente rompió a la baja. Acá lo que hizo el precio fue dejarnos otro boss. ¿Qué iríamos a buscar nosotros? Iríamos, una vez que nosotros tomamos el beneficio de esta venta, ¿qué haríamos? Tenemos nuevamente que el precio acá nos produjo este máximo. Nos dejó este bajo más alto. No rompió acá, o sea, todavía seguimos en una tendencia bajista. Nos dejó este bajo más alto. Y vamos a ver qué hace el mercado para ver si tomamos otra oportunidad. Tiene que dejarnos un bajo más bajo. Si nos deja un bajo más bajo, trazamos la herramienta de Fibonacci y ahí vemos si nos da otra entrada. Acá el mercado, en este panorama, nos dejó este bajo más bajo. En este panorama nos dejó este bajo más bajo. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Trazamos nuevamente la herramienta de Fibonacci, marcamos nuestra zona de oferta y lo que vamos a hacer es esperar. Recuerden esta palabra, esperar. Entonces, pondríamos una orden acá y el stop loss siempre por encima del máximo y el take profit igual. ¿Por qué? Porque nos está confirmando con una tendencia bajista. Entonces, como nos viene confirmando, vamos a ir a esperar esta oportunidad. ¿Se va a dar? Nunca sabemos, pero sí lo esperamos con la estrategia, lo esperamos con las confirmaciones, lo esperamos con lo que están haciendo las instituciones, que es mostrarnos una clara tendencia bajista. ¿Nos iríamos, por ejemplo, acá en una compra? No. ¿Por qué? Porque estaríamos en contra de lo que nos está mostrando el precio, la acción del precio. Iríamos en contra de lo que nos está mostrando el mercado. Entonces, recuerden esto también, la tendencia es su amiga. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Irnos a favor de la tendencia mayor. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el precio, si nos da esa oportunidad o no nos da la oportunidad.
Ahí vemos que está dejando liquidez. Todo esto, recuerden, es liquidez. Todo eso es liquidez. Vamos a ver si el precio sigue bajando, llega a nuestra zona y sigue bajando o rompe al alza. Esto hagan de cuenta que ustedes es como que están en el día a día viendo el gráfico. Sigue dejándonos liquidez. Sigue dejando imanes el precio, tomó la liquidez. Y miren eso, a ver. Miren lo que hizo el precio acá. Miren esto que hizo el precio. Ustedes dicen, rompió la zona. Cuando toca con mechas y pasa con mechas, lo que está haciendo el precio es toma de liquidez. No está rompiendo la zona, no está rompiendo la estructura. ¿Cuándo rompe la estructura? Cuando es con una mecha, perdón, cuando es con una vela y es con fuerza. Siempre te va a romper la zona con un cuerpo de vela. Cuando es mecha, es toma de liquidez. Por eso, si ustedes vieron, primero manipuló. Miren esto. Estaba toda esta liquidez, venía toda esta liquidez y hizo un movimiento fuerte y tomó la liquidez con mecha. Siempre la liquidez la va a hacer con una mecha. Tomó la mecha, la liquidez que había por encima, siempre recuerden que por encima de los máximos hay liquidez. Por encima de todos los máximos hay liquidez. Entonces, acá llegó a nuestra zona, nosotros hubiésemos entrado y nos hubiese tocado el stop. Miren. No nos invalidó la zona, pero nos tocó el stop. Por eso es importante tomar las decisiones no con órdenes pendientes. Yo, por ejemplo, no soy de dejar órdenes pendientes. ¿Qué es una orden pendiente? Es ver el precio, ir al broker y poner que el precio, una vez que llegue a esa zona, entre en automático. Yo siempre espero a que el precio llegue a la zona y cuando llegue a la zona, ahí veo si tomo la decisión de entrar o no. ¿Por qué? Porque también veo y espero si hay manipulación o no hay manipulación. Acá, por ejemplo, vino el precio, tomó liquidez, se llevó los stop loss. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido esta orden pendientes esperando a que el precio entrara, llegó, entró, nos sacó y se fue el precio. ¿Vieron? Llegó, tocó todos los stop loss y se fue. Por eso, nosotros, ¿dónde fue que tomamos nuestra oportunidad? En este trade, en este acá. Entonces también es importante saber cuándo estar en el mercado y cuándo salir en el mercado. Yo posiblemente acá, en esta oportunidad, ya me hubiese ido. ¿Por qué? Porque ya tomé mi beneficio y ya cumplí mi plan de trading. También les voy a enseñar cómo tener un buen plan de trading, un buen sistema de trading para que ustedes puedan ser rentables a mediano, largo plazo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo de un cambio de tendencia bajista. Acá tenemos claramente una tendencia bajista donde el precio nos venía produciendo mínimos más bajos que el anterior y de repente el precio nos deja por esta zona baja, nos deja un máximo, nos deja un bajo más bajo y hace un pequeño impulso, un retroceso y este próximo impulso nos confirma el rompimiento, nos confirma nuestro primer choch. Entonces, una vez que nosotros tenemos el choch, vamos a hacerlo bien derechito, una vez que nosotros tenemos el choch, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que el precio nos dejó este máximo, donde está el choch, nuevamente nos produjo este bajo más bajo y nos produce el primer alto más alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar la herramienta de Fibonacci desde este bajo más bajo que nos dejó a este alto más alto. Entonces, trazamos la herramienta de Fibonacci. Vamos a marcar nuestra zona de demanda. Esto, por ejemplo, lo estoy marcando en una zona de 4 horas para que vean que funciona en todas las temporalidades. Vamos a arreglar nuestro choch acá. Vamos, para que quede súper preciso, arreglar los niveles de máximos y mínimos. ¿Y qué es lo que vamos a esperar acá? Vamos a esperar que el precio llegue a nuestros niveles institucionales de FIBO para irnos con un posible movimiento a la alza. Esto es muy importante, que ustedes siempre estén haciendo su propio backtesting como les enseñé. Y
como les dije, no vamos a entrar a la primera, vamos a esperar a ver qué es lo que hace el precio una vez que llegue a nuestra zona. Cuando llegue a nuestra zona, si no manipuló, ahí nos vamos a entrar en la operación. Vamos a ver qué es lo que hace el mercado. Ahí vemos cómo llega a nuestra zona, hace un retesteo, dejó liquidez, todo esto es liquidez, venía dejando liquidez, y obviamente que según lo que nosotros aprendimos, ¿qué es lo que hace el precio? Venir a buscar la liquidez. Entonces el precio dejó liquidez, vino a nuestra zona, entró a nuestra zona y comienza con una nueva distribución alcista. ¿Qué es lo que nos hace acá? El precio nuevamente vuelve a superar este máximo, supera este máximo, y si este era el choch, este ahora es nuestro boss. Entonces, esto es muy importante, ya les digo que ustedes lo practiquen, que ustedes hagan su propio backtesting y les aseguro que ustedes aplicando todo esto que están aprendiendo, lo que es choch, lo que es boss, lo que es retroceso y entrada, van a tener entradas muy pero muy precisas. Imagínense que nosotros recién estamos terminando el módulo 2. Cuando empiecen el módulo 3 y conjuguen todo el módulo 3 con lo que aprendimos hasta ahora, van a poder tener muchas entradas y muy precisas. Así que hagan su propio backtesting, prueben todo esto que yo les estoy enseñando, compruébenlo por ustedes mismos y van a ver que van a tener entradas súper, pero súper precisas. Apréndanse bien los conceptos, apréndanse bien el concepto de estructura de mercado, los rompimientos, ya les dije, choch, boss, retroceso, entrada. Esta última clase y la clase del retroceso de Fibonacci, véanla las veces que las tengan que ver. La clase de estructura de mercado, véanla las veces que la tengan que ver. Una vez que ustedes aprendan eso de memoria a la perfección, ustedes van a simplemente ver el gráfico y lo que antes le costaba ver, lo van a ver de una manera mucho más clara y van a poder ver sus entradas, van a poder interpretar, van a poder ver cuáles son las intenciones del mercado, cuáles son las intenciones de las instituciones y ahí ustedes van a poder tomar mucho mejor las decisiones. Así que los espero en el próximo módulo donde vamos a llevar su trading al siguiente nivel, donde vamos a ir por esos resultados, como les dije al principio, que tanto están buscando, que tanto están anhelando. Recuerden, yo tengo toda mi voluntad para ayudarlos, yo tengo toda mi voluntad para que ustedes puedan aprender realmente estabilidad y puedan tener resultados. Así que también espero lo mismo de su parte. Nos vemos en el próximo módulo, en la próxima lección.